para hablar de este vital tema en la atención en salud, tenemos el honor de contar el día de hoy con la presencia del doctor experto Enrique Ruelas, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de La Salle de México. El doctor Ruelas es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE y es maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto. El doctor Enrique Ruelas es hoy presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y del Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud, Ciclos, en México, y profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Ha ocupado múltiples cargos de alto reconocimiento en diferentes instituciones de salud en Estados Unidos y México. El doctor Ruelas se conectará a nuestra asamblea desde la Ciudad de México, vía streaming. A él le damos la más especial bienvenida a este encuentro, agradeciendo la oportunidad que nos brinda de conocer su amplia experiencia. Doctor Ruelas, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Imagino que iniciaré la conferencia en este momento, ¿correcto? Sí. Bueno, es un placer estar ante todos ustedes y gracias a estas maravillosas tecnologías de hoy, quizás uno de los pocos beneficios que alcanzamos a ver por ahora de una pandemia que nos ha tenido encerrados durante mucho tiempo, y es la razón por la cual yo puedo estar hablando con ustedes como si estuviera con ustedes presencialmente. Lo hago desde mi biblioteca, en mi casa, en la Ciudad de México, pero estoy con ustedes allá. Como empecé a estar con ustedes desde hacía cuentas ahora, prácticamente 40 años, cuando estuve por primera vez en Colombia, y desde entonces a la fecha he podido estar en varias de sus ciudades, por supuesto en Medellín, y tengo grandes amigos en Colombia. Quiero compartir ahora la pantalla para hablar de este tema que aparece en sus programas como la humanización del servicio. Permítanme entonces hacer una propuesta inicial. Compartiré entonces mi pantalla. Yo les agradeceré que me digan si se está observando bien. ¿Se ve bien la pantalla? Estamos viendo. Perfecto. Bueno, para hablar de esta humanización de los servicios, yo quisiera utilizar un concepto que es más amplio y más profundo: atención humana. Y esta atención humana que nos permita tener una visión integradora de la calidad de la atención. Y por supuesto hablaré de la humanización de los servicios, pero partiendo de este concepto de atención humana. Y quisiera entonces yo hablar de cómo se construye este concepto y cómo se construye en la realidad de los hospitales. Intentaré responder a ustedes algunas preguntas que me parece que son o pueden ser interesantes. Dos preguntas concretas. ¿Qué hacer para que se reconozca y se incentive la calidad de un hospital? ¿Qué hacer? ¿Qué juega en esto la atención humana para que esto ocurra? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacer para que la población tenga confianza en su hospital? Por cierto, la respuesta a ambas preguntas se vincula estrechamente en la atención humana. Antes de seguir adelante y de intentar responder o dar elementos para responder a estas dos preguntas, déjenme decirles que es un honor para mí hablar ante la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia y de los altos funcionarios de COAN, así como delante de todos ustedes, miembros de esta asamblea de COAN. Tuve la oportunidad de conocer a su consejo directivo, a los miembros de su consejo directivo hace unos meses aquí en la Ciudad de México, y de reconocer a algunos de ustedes con quienes interactué en mis vidas pasadas como director de programas de la Fundación Kellogg para América Latina,
Así es que, como decía yo, es un placer para mí volver a estar con ustedes. Intentemos empezar a dar elementos para responder a estas dos preguntas. Y para eso, quiero enfocarme primero en la definición de lo que es una atención humana y cómo se construye una atención humana sobre estos tres pilares. Sobre un código humano, sobre el concepto de confiabilidad y la plataforma de confiabilidad y sobre la ciencia de la mejora. Y finalmente hablaré de algo que ya conocen de su consejo, en su consejo directivo, y que es esta causa que lanzamos en México el año pasado junto con el Consorcio Mexicano de Hospitales, esta cruzada por una atención humana en salud, que eso es lo que quiere decir causa, y es hoy nuestra causa. Empecemos por atención humana. ¿Qué es atención humana? Si ustedes buscan en el diccionario, en Google, a través de las fuentes que quieran, cómo se define esto, les aseguro que no van a encontrar una definición concreta, por lo menos fácilmente. Para mí ha sido imposible. Hay descripciones, sin duda, hay descripciones de lo que significa el concepto, pero no hay un concepto. Y si no tenemos el concepto claro, es difícil avanzar. Entonces, esta es la propuesta de una definición de lo que debemos entender por atención humana. Una relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa, que crea confianza mutua y reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales. Esta es la definición propuesta y a ella regresaré en varias ocasiones. Pero me interesa definir muy bien el concepto porque no estoy hablando de una atención humanizada. Estoy hablando y hablaré de atención humana. Y quiero insistir en esto porque cuando hablamos de una mesa, no estamos hablando de una tabla barnizada, es una mesa. La atención humana es atención humana, no es una atención que se da y que luego se viste y ya es humanizada. Un auto no es una lámina pintada. Este es un concepto compuesto. Atención humana es un concepto único, como el concepto estrella de mar. La estrella de mar no es una asteroidea, que es como se llama ese animal, una asteroidea a la que le agrego mar, ¿no? O agua salada. Es estrella de mar. No es algo que se agrega, es algo que es. Y en eso quiero insistir mucho. Tenemos que construir lo que es, no pegándole piezas, no pintándola, no barnizándola. Tenemos que construir una atención humana como es, como debe ser. Y entonces atención humana es un concepto completo, no es algo que se agrega a la atención médica. Yo diría que la atención médica, a final de cuentas, si entendemos el concepto como debe ser, o es atención humana, o es cualquier otra cosa, pero no es una verdadera atención médica. Bueno, volvamos a la definición. Relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que crea confianza mutua y reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales. No vamos agregando las piezas. Le ponemos honestidad, le ponemos amabilidad, le ponemos confiabilidad. Es todo o es nada. Aquí hay una palabra clave. Y esa palabra clave es confianza. Y eso empieza a responder una de las preguntas que formulé al principio. Bueno, ¿qué es confianza? Si de lo que se trata es de crear confianza, entonces tenemos que saber qué es confianza. Bueno, pues ahí está la definición. La definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esperanza firme. Nuestros pacientes, ustedes lo saben perfectamente, llegan con una esperanza firme de que los vamos a ayudar, tanto como sea posible. ¿Respondemos a eso? Bueno, ahora déjenme transitar por este concepto de atención humana, porque es importante que sepamos para qué sirve, si es que sirve de algo. Y entonces empezar a responder a las preguntas iniciales. ¿Sirve para algo la atención humana? Déjenme decirles que en mi experiencia no hay ningún médico, ninguna enfermera, ningún profesional de la salud que diga, no, no sirve. Pero en el fondo muchos dicen, bueno, a ver,
Lo que importa es que se cure el paciente. Lo que importa es que no se infecte. Lo que importa es que no se caiga de una camilla. Bueno, sí, hay que ser humanos, claro, por supuesto, y lo somos. Bueno, a ver, ¿pero sirve para algo? Vamos a ver si sí o si no. Bueno, hay una gran documentación al respecto. Permítanme ponerles unos botones de muestra. Algunos de ustedes, cuando estuvieron en México, vieron algunas de estas imágenes. He seleccionado de cerca de 200 artículos estas evidencias. No sé si volví a seleccionar las que presenté entonces o no, pero finalmente verán estos ejemplos nuevamente y quienes no los hayan visto encontrarán la respuesta a esa pregunta. ¿Sirve para algo o no? Bueno, hay efectos fisiológicos. Miren, veamos de los fisiológicos un ejemplo, nada más. Manejo de diabetes. Abajo, ustedes ven el título del artículo, está en rojo, por si mientras yo hablo quieren ver de qué se trata, pero les explico de qué se trata este artículo. 21,000 pacientes diabéticos atendidos por 242 médicos que se dividieron en 3 grupos de acuerdo con la percepción de sus propios pacientes. En aquellos que fueron percibidos como médicos que otorgan una alta calidad de atención humana, otros que fueron percibidos con un nivel medio de calidad de atención humana y otros que fueron percibidos por sus pacientes como de baja calidad de atención humana. Está en rojo la palabra alta, porque lo que sigue corresponde justamente al resultado de aquellos que fueron calificados por sus pacientes como de alta calidad de atención humana. Esos médicos produjeron en sus pacientes 41% menos probabilidades de complicaciones serias. Un botón de muestra. Hay más de diabetes, hay más de otro tipo de patologías. Aquí les pongo otra, simplemente para que vean que no solamente son efectos médicos, también es en cirugía. Cirugía ortopédica, 136 pacientes. Evaluación de atención humana por parte de los médicos, igual divididos en 3 categorías por la percepción de sus pacientes. Aquellos que fueron calificados como de alta calidad de atención humana, 4 veces más probabilidades de que los pacientes reporten buenos resultados de la cirugía 6 semanas y 1 año después. Hay efectos fisiológicos. Hay efectos psicológicos. 710 pacientes con cáncer de mama, atención humana calificada por los pacientes, disminución de depresión, aumento de calidad de vida. Motivación al autocuidado. Otra vez, el caso de adherencia terapéutica en diabéticos. Como en México, ustedes seguramente están dándose de topes contra la pared para tratar de controlar la epidemia de diabetes que tenemos en todo el mundo. Y acudimos a estilos de vida, acudimos a medicamentos, ¿y dónde se nos queda la atención humana? No está en el radar. Bueno, 9,377 pacientes diabéticos. Mejor comunicación de los médicos, igual, mayor confianza, mayor adherencia terapéutica. Impacto en la calidad técnica y la seguridad, uno de los grandes temas que yo sé que les preocupa a ustedes. Errores médicos, casi 8,000 cirujanos del American College of Surgeons, 711 reportaron un error quirúrgico importante. ¿Debido a qué? Despersonalización del paciente, más desgaste emocional, 3 veces más errores. Y vayamos al tema de los costos. Yo estoy seguro, como aquí en México, a las compañías de seguros, allá en Colombia, a las EPS, pues obviamente les interesa bajar y bajar y bajar el costo. Bueno, pues aquí es la lucha permanente. Bueno, ¿la atención humana servirá para eso? Referencia especialistas, baja calidad de atención humana, 41% más referencia especialistas, controlado por ansiedad y diagnóstico. Y como esto hay otra serie de ejemplos. O sea, hay efectos de la atención humana en el control de costos, en la eficiencia del servicio. Bueno, a ver, parecería entonces que sí sirve. Me quedo solamente con esos botones de muestra. ¿La atención humana es posible? Porque si sí sirve, ahora podemos lograr una atención humana. Bueno, aquí están las razones principales por las cuales no es posible dar una atención humana. No tengo tiempo.
no encuentro el momento, no sé cómo, y algunos, los menos, miren, la verdad esto no es importante, lo importante es que yo soy un excelente cirujano, hablando obviamente desde la perspectiva técnica nada más. Excelente cirujano, no se me infectan, cumplo con el procedimiento quirúrgico como debe ser, y eso es lo importante. Bueno, a ver, empecemos por la razón más frecuente. No voy a desglosar las demás, porque creo que con la primera es suficiente para descalificar las demás. No tengo tiempo. Es la más frecuente. En hospitales públicos, como puede ser el caso de ustedes, como es el caso en mi país, esa es la explicación más frecuente. Estamos llenos de pacientes, saturados de pacientes. No tengo tiempo de ser humano con los pacientes. A ver, no tengo tiempo, ¿de veras no tienes tiempo? Este es un estudio aleatorizado en pacientes con cáncer, pacientes expuestos a una intervención de atención humana especial. ¿Qué es una atención humana especial? ¿Qué tiene de especial? Es un mensaje de 40 segundos de los médicos a los pacientes. Y ese mensaje de 40 segundos disminuye la ansiedad y aumenta la percepción de una alta calidad de atención médica. ¿No tengo tiempo en 40 segundos? ¿Y qué digo en 40 segundos? ¿O qué hago en 40 segundos? Ahí está. Esa es la atención médica especializada, la atención humana especializada. El médico, cuando entra el paciente, dice: sé que esta es una experiencia difícil para usted y quiero que sepa que estoy aquí con usted. Algunas de las cosas que le diré hoy tal vez sean difíciles de entender, así que quiero que se sienta cómodo para detenerme si algo que digo es confuso o no tiene sentido. Estamos juntos en esto. Después procede la consulta como debe ser, con ese paciente con cáncer. Y antes de que el paciente se vaya, el médico repite: sé que este es un tiempo difícil para usted y quiero enfatizar otra vez que estamos juntos en esto. Estaremos usted y yo en cada paso que demos. No tengo tiempo, de veras. No tengo tiempo de ver al paciente a los ojos. En otros tiempos, y esperemos que pronto, no tengo tiempo de extenderle la mano. Bueno, ahora, si aparentemente sí sirve y sí podemos, la siguiente pregunta es: ¿sabemos qué hacer? Bueno, esta pregunta me la empecé a hacer hace 5 años y he realizado varias encuestas para tratar de demostrar mi hipótesis. Y les anticipo mi hipótesis. Deliberadamente no sabemos qué hacer. Deliberadamente, no que no lo hagamos, pero ustedes saben que hay algunos que lo hacen y otros que no lo hacen. Y los que no lo hacen son o porque no se dan cuenta o porque no saben cómo. Yo creo que los menos de los menos son aquellos que dicen: no me importa. Aquí están los universos. En total, hasta ahí, de 4 encuestas, 1,481 profesionales de la salud, distribuidos, como ven, enfermeras, médicos, químicos, farmacobiólogos, etc. Bueno, el 47% de los entrevistados, de los encuestados hasta hoy, son médicos, 30% enfermeras y 23% otros profesionales. Bueno, una sola pregunta. ¿Cuáles serían, ahí está abajo en rojo, cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? Cada acción debe ser expresada en una sola palabra. Una sola pregunta, sencilla. Las respuestas son 5 palabras, no más, no más. ¿Cuáles serían? No les pido que lo vayan contestando. Quienes estuvieron en México ya conocen las respuestas, pero la enorme mayoría de ustedes no. Hagan un intento. ¿Cuáles serían las 5 acciones indispensables para otorgar una atención humana al paciente? 5 palabras. Veamos resultados. Ahí está la primera encuesta, 256 encuestados, 177 palabras, y ahí están las más frecuentes respuestas: empatía, respeto, honestidad, amor, calidad, calidez. La segunda, 300 palabras de 477 encuestados. Y aquí me detengo con este mar de palabras ahí,
Porque yo quisiera hacerles esta reflexión primero, y luego van a ver las siguientes respuestas y van a ver si la que ustedes tienen en mente van coincidiendo con esas. Pero aquí me detengo nada más para hacerles esta reflexión. ¿Qué pasaría si estuviesen en un auditorio con 477 médicas y médicos, endocrinólogos, diabetólogos, internistas, médicos generales, y les hicieran una pregunta equivalente? ¿Cuáles son las 5 acciones para manejar bien a un paciente diabético no complicado? 5 acciones. Y que resultaran 300 formas de manejar a un paciente diabético no complicado, cuando la pregunta era: deme 5 acciones. ¿Empiezan a darse cuenta hacia dónde va esto? ¿Sabemos deliberadamente qué hacer? Bueno, si esa pregunta se hiciera en un auditorio de expertos en diabetes, pues estaríamos pensando que hay muchos que probablemente no saben lo que están haciendo ahí. Bueno, pues es equivalente ahora de regreso. ¿Sabemos deliberadamente qué hacer para ser humanos con los pacientes? Y vean ahora las siguientes respuestas. Tercera encuesta. Empatía, respeto, comunicación. Yo estoy seguro que muchos están pensando en este momento empatía, claro, pues es lo que yo dije. Pues sí, si esto tiene una distribución normal, quienes están en su casa ahora viendo esta presentación y quienes están aquí en la sala, pues seguramente están diciendo: claro, es lo que yo pensé. Pues sí, porque es una distribución normal. Bueno, vamos a ver la cuarta. Otra vez, empatía, confianza, seguridad, calidez, comunicación. Pero, a ver, si comparamos las 4 encuestas, ahí están las 10 palabras mencionadas con mayor frecuencia en cada una de ellas. Y de esas 10, 4 coinciden: empatía, respeto, calidez, calidad. Ahí están las 4. ¿Recuerdan la pregunta? 4 acciones. 4 acciones. ¿La empatía es una acción? No, es una actitud. ¿El respeto es una acción? No, es un valor. Y es una actitud. ¿Y las acciones? ¿Dónde quedaron? Pues no quedaron. De esas casi 1,500 encuestas, solamente hay una acción mencionada entre las primeras 10. Escuchar. ¿Sabemos deliberadamente qué hacer? Entonces, hasta aquí, la conclusión que yo podría sacar es: sí sirve, sí es posible, pero no sabemos concretamente cómo se construye una atención humana. Volvamos entonces a la definición y a la palabra clave: confianza. ¿Cómo se crea la confianza? En otras palabras, ¿cómo logramos una atención humana? Bueno, tenemos que fundamentar la construcción de esta atención humana en 3 pilares: un código humano, en confiabilidad y en ciencia de la mejora. Y entonces empiezo por el código humano. Y para llegar al código humano, empecemos pues diciendo que sí, la empatía es fundamental, pero la pregunta es: ¿y cómo construyo empatía? ¿Qué acciones hay que hacer para crear empatía? Pero no basta la empatía. La empatía es una capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ponerse en los zapatos de otro. Pero, en inglés hay otro concepto que es muy interesante, que es el de compasión, que lo he puesto entre paréntesis por lo que van a ver ahora. No nos gusta la palabra compasión en español. Y no nos gusta a los médicos, sobre todo, y a las enfermeras, porque no queremos sentir pena por el otro, y no queremos sentir ternura e identificación con los males de alguien nada más por sentir ternura. Entonces, compasión tiene una acepción en español que no es equivalente a la de inglés. Por eso ustedes van a escuchar en Estados Unidos o en Inglaterra o en inglés la palabra compassion con mucho mayor frecuencia que nosotros cuando se habla de atención médica. ¿Por qué? Porque en inglés significa simpatía consciente del sufrimiento de otros con el deseo de aliviarlo. Y ese agregado, ese deseo de aliviar, hace toda la diferencia. Porque se estimulan vías cerebrales diferentes. Una es la vía del dolor,
cuando yo siento empatía nada más, y entonces no quiero sentir mucha empatía porque yo no quiero sufrir igual que el paciente y tiendo a poner distancia y barreras. Y otra es la empatía, que aquí se denomina compasión en inglés, con el deseo de aliviar. Y eso explica a las madres Teresas de este mundo. Y a muchos médicos y a muchas enfermeras que atienden a pacientes que sufren y lo hacen con el placer de saber que están ayudando. Entonces, si en español no tenemos un equivalente exacto de compasión, pues habría que crear el concepto y decir, bueno, tenemos que hablar de una empatía proactiva. Y entonces sí, podemos, para construir la atención humana, hablar de empatía y empatía proactiva. Perfecto, bueno, ahora, ¿cómo creamos empatía proactiva? Necesitamos un código humano. Y empiezo a aterrizar en el tema. En sus hospitales seguramente existen códigos. Aquí en mi país el código azul, que es el que se utiliza generalmente en casos de paro cardiorrespiratorio, código infarto, código ictus, CPR, guías de práctica clínica. Sí, tenemos muchos códigos, pero ninguno está diseñado para crear confianza. Son códigos técnicos. Tenemos otro código, la historia clínica. Es el único código estandarizado de comunicación con el paciente. Pero está diseñado para obtener información que permita arribar a un diagnóstico. No está diseñada para crear confianza. Preguntar por antecedentes personales patológicos o no patológicos y hacer un interrogatorio dirigido y hacer una exploración física no está diseñado para crear confianza. Conlleva muchos elementos que al paciente le pueden dar confianza, pero otros que no tanto. Necesitamos entonces un código expresamente de comunicación y conducta que nos permita dar esa atención humana. Y eso es a lo que yo he denominado el código humano. Un conjunto de acciones explícitas que conducen hacia una atención humana para crear confianza en los pacientes y evitarles daños. Volveré a esta última parte. Destaco algunas palabras clave. Acciones explícitas, confianza y evitar daños. Acciones explícitas, ¿cuáles? Ahora sí, pues ¿cuáles son? Nada más vimos una que era escuchar. ¿Cuáles son esas acciones? Aquí está la propuesta, que surge de entrevistas, de estudio, de bibliografía, de todo lo que ustedes quieran. Y cada palabra tiene un sentido, no es al azar. Ve, les aseguro, no es observa, ni mira, ni inspecciona, es ve. Y tiene un sentido en español muy claro. Y escucha, explica y sonríe. Y entre el escucha y el explica, pregunta e interpreta. Esto significa, ves, ve, escucha, explica y sonríe. Bueno, ve, pero no de cualquier manera. Ve atentamente. Podría yo seguir penetrando en cada uno de los tópicos, no es el concepto, no es el tema de la conferencia de hoy. Ve atentamente qué significa, cómo lo hago. Escucha activamente, pregunta humildemente, interpreta objetivamente, explica claramente y sonríe comprensivamente. Y en él sonríe, la palabra comprensivamente, como en todas las anteriores, también tiene un sentido muy claro. No son palabras al azar, no son ocurrencias. Comprensivo en nuestro idioma tiene dos acepciones. Es entender y es incluir. Bueno, pues en esos dos sentidos está aquí. Mi sonrisa tiene que ser comprensiva cuando la expreso con mi cara. Y con mis ojos, con esa sonrisa de Duchenne, que se manifiesta también cuando cierro los orbiculares. Y eso es lo que percibe el otro cuando se trata de una sonrisa franca. Bueno, sí, esa sonrisa comprensiva es muy importante. Pero ¿saben qué deben incluirse aquí en la sonrisa? Cosas muy importantes. Y me voy entonces a destacar el tema de evitarles daños a los pacientes.
Nadie puede ser humano con un paciente si lo mata. Así de fácil. Si deja que se infecte. Por supuesto, no lo va a matar deliberadamente, pero sabemos que ocurren errores que llevan a los pacientes a la muerte, cuando no deberían haber muerto. No podemos tener una atención humana, no puede haber un código humano si no se considera evitar daños. Bueno, entonces la sonrisa no es solamente comprender y entender al otro y expresarse con mi boca y mis ojos, con mi cara. Significa todo esto. El código humano incluye seguridad para los pacientes, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas, resultados que sean posibles de medir con indicadores y eficiencia. Entonces, el código humano va más allá de lo que se imaginaba. Y por eso esta es una visión integradora. Ahora, confiabilidad. La confiabilidad tampoco está fácilmente definida. Van a encontrar definiciones como esta, que es muy útil, que es una organización altamente confiable, es una organización que se desempeña correctamente cada vez. Si esto ahora lo utilizamos en nuestros servicios hospitalarios, ¿qué debería ser un hospital confiable? Es un hospital en donde hay una mínima variabilidad de la máxima calidad a través del tiempo en todos sus dominios: seguridad, oportunidad, efectividad, eficiencia, equidad y atención centrada en la persona. Mínima variabilidad de la máxima calidad a través del tiempo. Si hacemos una comparación muy elemental, ya sabemos que podemos ir a una tienda de hamburguesas, un restaurante de hamburguesas, en cualquier parte del mundo, si es de la misma marca, y nos va a saber igual. Y el precio va a ser muy parecido. Pero la calidad del producto va a ser igual. En Beijing, o en Medellín, o en Ciudad de México. Mínima variabilidad. De ese nivel de máxima calidad. A través del tiempo. Vaya cuando vaya. A las 12 de la noche, o a las 3 de la mañana, o a las 11 de la mañana. Y yo pregunto, ¿nuestros pacientes en un hospital pueden esperar esto de nuestros hospitales? ¿Es lo mismo la atención que se recibe en un turno matutino, que en un turno vespertino, que un sábado, que un domingo, o que un día no laboral? Ustedes conocen la respuesta igual que yo. Y luego también quiero destacar a qué nos referimos con calidad, pues a todos los dominios de la calidad. Seguridad, oportunidad, efectividad, eficiencia, equidad y atención centrada en la persona. ¿Logramos nosotros que eso ocurra en todos los turnos, todos los días del año? Si no es así, tenemos un gran desafío en la confiabilidad. Y no podemos ser humanos si exponemos a un paciente a una atención que no es la que merece porque llegó al hospital a urgencias un sábado a las 12 de la noche. Y lo atendió un residente de primer año porque el otro estaba ocupado atendiendo una cesárea, que no atendió el médico, que debió haberlo hecho porque estaba descansando o porque no fue. ¿Qué debe significar entonces un servicio confiable? Ahí está. ¿Es una utopía? Bueno, pues sí, pero eso es lo que tenemos que ofrecer. Y estar convencidos de que buscamos eso en cada paciente, en cada momento, cada día del año. 0 daños, 100% de atención apropiada, 100% cuando se necesita, tomando en cuenta la opinión del paciente en lo que necesita y con el personal satisfecho, permanentemente. Este es el gran desafío de la atención humana. Bueno, ahora, ¿cómo logramos confiabilidad? Pues ahí están los elementos. Tiene que haber un diseño de la organización, tiene que haber una cultura orientada hacia esto: reconocimiento, conciencia, apoderamiento, liderazgo. Esto quiere decir que el código humano, que depende de la relación individual entre médico, paciente, enfermera, paciente, recepcionista, paciente, administrativos pacientes y familiares de los pacientes, y que es de carácter eminentemente individual, tiene que descansar sobre una plataforma de confiabilidad. Factores organizacionales: liderazgo, cultura, reconocimiento, diseño, empoderamiento. Y esta plataforma que sostiene, entonces,
al código humano es lo que nos permite lograr confianza. ¿Cómo? Porque el código humano finalmente nos permite, ahora sí, construir la empatía, que nos lleva hacia una empatía proactiva sobre una plataforma de confiabilidad que nos permite crear confianza, pero de manera deliberada, sabiendo qué hacer y cómo hacerlo. Esto, si tiene que ser permanente, no puede ser de una sola vez. Necesitamos entonces hacerlo de manera continua. Ciencia de la mejora. Y ciencia de la mejora no es evaluar, que es lo que predomina en nuestro continente o subcontinente del río Bravo hacia abajo. Nos encanta evaluar. Sí, pero no puedes engordar una vaca con solo pesarla. Hay que hacer cosas para mejorar. Cambios en los sistemas y procesos a partir del aprendizaje para mejorar y demostrar resultados. Por eso es una ciencia. Y esto significa saber cómo hacerlo, saber qué estamos tratando de lograr, cómo sabremos que un cambio realizado produjo una mejora, qué cambios podemos hacer en el proceso y cosas que ustedes ya conocen. Hacer un ciclo de mejora y otro ciclo de mejora e ir aprendiendo. Y de esta manera, partir de hipótesis, pruebas bajo condiciones diferentes, hacerlo de rutina y finalmente diseminar el cambio con base en datos. Por eso es ciencia de la mejora. Y aquí hay dos ejemplos que me encanta mencionar y con esto empiezo a cerrar. Uno, aquí está, Cincinnati Children's Hospital, uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, y se propuso reducir el daño a los niños en un 80% en 3 años. Caramba, uno de los principales hospitales pediátricos del mundo reconoce que causa daño a los niños y todavía, o sea, pueden bajar en un 80%, pues ¿cuánto daño hacen? Pues no que son los mejores, pues por eso son los mejores. Porque lo miden, porque lo saben, porque lo reconocen y porque saben qué hacer para mejorar. Y este descenso que ustedes ven a través de los años no son ocurrencias, son acciones específicas que se van probando, que se van demostrando y que van permitiendo mejorar y mejorar y mejorar y mejorar y entonces sí hacer de este hospital un hospital confiable. Aquí tenemos un ejemplo reciente en Brasil, del IGI, que ustedes conocen como IGI, del IHI, del que formo parte como Senior Fellow y miembro del Consejo. Ahí está, resultados en Salud Vitae. En un proceso colaborativo, reducción de infecciones del tracto urinario, infecciones asociadas a catéter venoso central, infecciones asociadas a ventilador mecánico. Bueno, esto no es casual y esto no es nada más evaluar. Entonces, esos son los pilares que ahora pueden sustentar una cruzada en este país, por lo menos, por una atención humana en salud. Y eso significa varias cosas. Nos dirigimos justo a esa relación profesional honesta, amable, confiable y respetuosa que crea confianza mutua y reconoce y acepta al otro como una persona plena con características individuales. Eso es lo que se está construyendo. Y estas son las premisas. Es indispensable que la atención humana a los pacientes se explícita como una prioridad de los servicios de salud, pero además es fundamental que la atención humana se concrete en acciones sistematizadas, dirigidas a mejorar la calidad en todas sus dimensiones y la confiabilidad, para que los pacientes siempre puedan confiar, porque una atención humana debe ser siempre lo mejor, no causar daños a los pacientes ni variar en el tiempo. Ahí está el tripié de la cruzada. Código humano sobre una plataforma de confiabilidad a través del tiempo con ciclos de mejora. La misión es que todos los servicios de salud, en el caso del Consorcio Mexicano de Hospitales, todos los hospitales del consorcio otorguen siempre atención humana que proteja la integridad física y psicológica de los pacientes y genere confianza.
La aspiración que todos los hospitales sean humanos siempre. Y ahí está la meta, estimada con base en los egresos hospitalarios del consorcio. Y si ustedes se imaginan que sonrisas es muy trivial, sí, pues sí, son 500,000 sonrisas en 5 años, bueno, pues sí. ¿Y cómo se mide eso? Ah, bueno, pues con las dimensiones, con los dominios de la calidad. Indicadores concretos, muy concretos, de seguridad, de oportunidad, de efectividad, de eficiencia, de equidad y de experiencia del paciente, que incluye el uso, la aplicación, el ejercicio de una atención humana a través de un código humano. En resumen, y para concluir entonces, el código humano permite la empatía positiva, la confiabilidad compartida. Esto es lo que hemos revisado. Estas fueron las preguntas iniciales. Espero haber dejado algunos elementos para que ustedes puedan responderlas. ¿Qué hacer entonces para que se reconozca y se incentive la calidad de un hospital? Si todo esto puede conducir a mayor eficiencia, a ahorros, a disminución de inseguridad que genera costos, a efectividad que genera también ahorros y las cosas se hacen bien desde la primera vez. Y si todo esto, además, de una manera humana, se hace todos los días, esto crea confianza. Déjenme dejarles con dos reflexiones finales. Una de un crítico literario que falleció hace un par de años, un hombre iluminado, literalmente, intelectualmente iluminado. George Steiner. Creo que estamos viviendo esto hoy más que nunca. Hoy, y me refiero al último mes y a los últimos 2 años. Al último mes con lo que estamos viviendo en Europa. Los últimos 2 años con lo que hemos vivido en carne propia por la pandemia. Uno de los espíritus más radicales del pensamiento actual ha definido la tarea de esta edad oscura como la de aprender de nuevo a ser humano. ¿Qué es ser humano con un paciente? Así como sentimos el orgullo ajeno, pero un gran orgullo por Gabriel García Márquez, un prohombre colombiano. Déjenme compartirles una frase de otro de nuestros grandes, Octavio Paz. Soy otro cuando soy los actos míos. Son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Les agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer estar con ustedes y les deseo mucho éxito en lo que sigue.